Adelante, hermano Lino. Muchas gracias. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, estimadas hermanas, a que elevemos una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te suplico, Señor, que tú nos ayudes a comprender esta señal de los tiempos finales de la historia del hombre que estudiaremos a continuación. Rogamos que usted nos dirija con el poder de su Santo Espíritu. Ayúdenos, Señor, a fortalecernos en nuestra fe, en nuestra común esperanza, y ayúdenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor mostró una de las señales más poderosas que preceden la segunda venida de Jesucristo a la tierra en gloria y majestad. ¿Cuál es esta señal? Por cierto, está registrada en el libro de Daniel, en el capítulo 8, los versículos 9 al 12. Dice aquí la palabra del Señor: y de uno de ellos subió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aún se engrandeció contra el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas pisoteó. Y aún se levantó contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el continuo y el ejército, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Mis queridos hermanos, estimadas hermanas, a este relato que comienza en el versículo 9 y termina en el versículo 12, se le llama la abominación desoladora, y se declara en Daniel 8, versos 16 al 19, que esta manifestación de las obras del mal se manifestarían en el tiempo del fin. Daniel quedó asombrado de ver esta obra maligna y escuchó a uno de los seres celestiales que habló con él diciéndole: Danielito, no te preocupes, estas cosas son para el tiempo del fin. Y justamente, queridos hermanos, cuando acontezca la abominación desoladora en el tiempo del fin, se abre el camino para el desarrollo del gran tiempo de angustia, con el cual se pone fin a el periodo de la gracia de Dios, y se desenvuelven a partir de entonces los hechos finales de la historia del hombre, de tal suerte que cuando nosotros veamos la abominación desoladora, podemos tener la certeza absoluta que la venida de Jesucristo es inminente. Ahora, mis queridos hermanos, resulta asombroso que la actuación de los poderes representados por la figura cuerno pequeño que han de desarrollar esta obra maligna ya se encuentran en el escenario profético del tiempo del fin.
y solo faltan algunos aspectos muy particulares de esta profecía para que se desenvuelva el escenario final de la historia del hombre. Por lo tanto, el profeta Daniel aporta con abundante información acerca de esta obra maligna de los adversarios de la verdad. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿A quién representa el cuerno pequeño? ¿Cómo se verificará en el tiempo del fin? Son asuntos con los cuales nos estaremos instruyendo en el poder del Señor en esta noche. Queridos amigos, usted necesita tener una información adicional para poder entender esta revelación profética. La abominación desoladora es una obra maligna contra, observe bien, verso 10, el ejército de Jehová. Segundo, es una obra contra las estrellas de Dios. Tercero, Daniel capítulo 8, verso 11, es una obra contra el príncipe de los ejércitos. Cuarto, es una obra que interrumpe el continuo. No se extrañe que no pronuncio la palabra sacrificio, que genera ciertos errores interpretativos, porque en el original hebreo de este versículo no aparece la palabra sacrificio, solamente aparece el tamid o continuo. Quinto, también en el verso 11 se anuncia que el lugar del santuario será echado por tierra. Y sexto, Daniel 8:12, se anuncia que el cuerno pequeño echará por tierra la verdad y hará su voluntad. Esta es la obra abominable. Sin embargo, esta obra abominable está verificada en diferentes momentos de la historia. Por eso que Daniel hace aportes significativos para entender que, si bien es cierto, el concepto común de abominación desoladora se repite de época en época, con más énfasis en uno de los aspectos que se han mencionado. A veces en un periodo histórico el énfasis está puesto sobre el ejército de Jehová, otras veces sobre las estrellas del cielo, otras veces sobre el príncipe de los ejércitos, otras veces sobre el continuo, otras veces sobre el santuario y, por cierto, otras veces contra la verdad. A veces resaltan 2, 3 aspectos de esta obra y a veces las 6 que están involucradas aquí en este relato, como acontece en el tiempo del fin. En el tiempo del fin se puede establecer que el desarrollo pleno de la abominación desoladora se cumple en nuestro tiempo. O sea, nosotros somos la generación de cristianos que seremos testigos. ¿Cómo se persigue el ejército de Jehová? ¿Cómo se echa por tierra las estrellas de Dios y se las pisotea? ¿Cómo se blasfema al príncipe de los ejércitos? ¿Cómo se blasfema el continuo, el santuario y la verdad? Todo el conjunto de la abominación desoladora alcanza un pleno desarrollo en la época final de la historia. Por eso que este cumplimiento está anunciado en los versículos 16 al 19 de Daniel 8. Danielito, este asunto es para el tiempo del fin.
Ahí tenemos el cumplimiento final. Sin embargo, el Espíritu Santo instruyó a Daniel que este no es el único momento en el cual se desarrolla la abominación desoladora. También, por ejemplo, en Daniel 12, verso 11, se anuncia otro cumplimiento de esta obra maligna. Dice aquí, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y si le aplicamos a este periodo profético el principio de interpretación día por año, aquí se está anunciando que aparte del tiempo del fin, se cumplirá la abominación desoladora en un extenso periodo de la historia que va desde los 1290 años, que tiene una duración de 1290 años. Pero antes de este periodo hay otro cumplimiento de la abominación desoladora que está representado conforme a lo que leemos en Daniel 8:9 por un rey, el cuerno pequeño, el que crece mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, que por cierto no es el mismo poder de los 1290 años, ni tampoco es el mismo poder de la época final de la historia. Esto sucederá, dijo el ángel, en el tiempo del fin. En cada periodo hay un poder diferente que impulsa la obra de la abominación desoladora. Y aún Daniel nos revela otro cumplimiento anterior al del cuerno pequeño. A este otro cumplimiento, el Señor Jesucristo llamó, acerca del cumplimiento de este otro cumplimiento, el Señor Jesucristo llamó nuestra atención en Mateo 24, verso 15, cuando Él dice: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que esté en Jerusalén huya y no vuelva atrás a buscar ni su capa ni ninguno de sus bienes, porque ha llegado el fin de la Jerusalén. Entonces, mis queridos hermanos, estimadas hermanas, como ustedes pueden ver, en la palabra del Señor se anuncian diferentes cumplimientos de la abominación desoladora a través de la historia. Y llama la atención que al periodo al que se refiere el Señor Jesucristo, cuando veáis la abominación la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entiende, ese cumplimiento aparece descrito en Daniel 11, verso 14. Dice: hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Por cierto, la visión de la abominación desoladora. De tal suerte que usted ya tiene aquí en este pequeño esbozo histórico de la época cristiana, sin tomar en cuenta los periodos del Antiguo Testamento, un pequeño esbozo de 4 agentes diferentes que desde Jesucristo hasta nuestros días desarrollarán la abominación desoladora. En los días de Jesús, hombres turbulentos de parte del pueblo de Israel cumplirán la visión. En los días del cuerno pequeño también se levantarán un reino que perseguirá a las estrellas de Dios y al ejército de Jehová, que se cumple plenamente en los días de la Roma imperial.
Después, por 1290 años, periodo de la abominación desoladora que se cumple en los días de la Roma papal. Y finalmente llegamos al tiempo del fin, en donde el Señor describe el poder que ha de verificar esta obra de malignidad en la época final de la historia. En la época final de la historia, amados hermanos, no es la Roma papal, no es la Roma imperial, no son los hombres turbulentos del pueblo de Israel los que desarrollan la abominación. Nos presenta a cargo de quién estará la obra de malignidad, de perseguir a la iglesia, de pisotear las estrellas, de atentar contra el príncipe de los ejércitos, de interrumpir el continuo, de echar por tierra el santuario y echar por tierra la verdad. Y es precisamente a este punto al que nos vamos a dedicar a continuación. ¿Quién es el autor o los autores de esta obra maligna durante la época final de la historia? Para poder comprender esta profecía, necesitamos abrir la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis. Uno de los gestores de la obra abominable durante el tiempo del fin lo hemos estado analizando en la figura del Rey del Norte, reino que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque parezca increíble, los integrantes de este reino, los Estados Unidos de Norteamérica, que se llaman a sí mismos defensores de los derechos humanos y defienden la separación entre el Estado y la Iglesia, la libertad de conciencia, la libertad civil, la libertad religiosa. Se hacen llamar a sí mismos heraldos de la libertad. Sin embargo, en la época final, impulsarán por medio de una obra que ellos realizarán, la obra abominable. ¿Y qué es lo que hará los Estados Unidos de Norteamérica para impulsar esta obra de malignidad en la época final? Dice aquí, Apocalipsis capítulo 13, verso 11, que se ve subir de la tierra otra bestia que tenía cuernitos de cordero, pero hablaba como dragón. Y la obra fundamental de este reino en el tiempo del fin llama poderosamente la atención porque anuncia entre los versículos 13 y 14 que le darán todo su apoyo y su autoridad a la bestia que fue herida de muerte, pero que su herida mortal fue sanada. La identidad de la bestia que fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, es clarísima en la palabra del Señor. Se trata nada menos que de la Roma papal. ¿Y cómo es que la nación protestante más importante, más influyente de la historia, la nación protestante más importante e influyente de la historia, termina dándole el apoyo al romanismo papal, lo que resulta una contradicción asombrosa, y se entiende que con esta obra, esta nación está hablando como dragón. ¿De qué se trata? Aquí dice
el versículo 15, que los Estados Unidos le infundirán aliento, es decir, le darán vida a una organización religiosa conocida con el nombre de Imagen de la Bestia. No se confunda, no es la bestia la que va a desarrollar la abominación desoladora en el tiempo del fin. Recuerde que el tiempo del fin comienza aproximadamente en 1844 en adelante, y desde esta fecha hasta todavía nuestros días no podemos decir que la Roma papal ha sanado de sus heridas, esta herida de muerte. Por lo tanto, no es la Roma papal la que desarrolla la obra abominable en la época final de la historia. Es la imagen de la Roma papal, es decir, un conjunto de congregaciones cristianas que obrarán la iniquidad exactamente igual que como lo hizo Roma durante los 1290 años de hegemonía que van desde el 508 al 1798. Recuerde que en esta profecía de Daniel son 1290 y no 1260. Ambas profecías terminan con la idea de muerte, pero tienen un comienzo diferente. El comienzo depende de los 3 reyes que echó por tierra este poder cuando surgió en la historia. El primero de los reyes surge en la historia en el 508 cuando es derribado por la Roma papal. Y desde esta fecha, 508, hasta 1798, transcurren 1290 años conforme a la profecía de Daniel 12:11. Sin embargo, el tercero de los 3 reyes fue derribado por la Roma papal en el 538 y cuentan 1260 años. La ecuación es sencilla. Ambas profecías terminan en 1798, pero tienen un comienzo distinto. Una comienza en el 508 y la otra comienza 30 años más tarde. Querido amigo, estimada hermana, la imagen de la bestia está formada por el conjunto de iglesias protestantes de los Estados Unidos, las cuales entran en el concepto de apostasía. La historia de las iglesias protestantes comenzó en el siglo XVI, año 1500 en adelante. Aquí, en este periodo, surgen las iglesias de la Reforma, las cuales le dieron un impulso a la proclamación del Evangelio en aquel tiempo, distinguiéndose en ese periodo los héroes de la fe, como Lutero, Calvino, Zwingli, Lefebvre, John, hoy se me olvidó el apellido de este John, hermano, que propició la proclamación del Evangelio en Inglaterra. Entonces, piense usted, todo este conjunto de héroes de la fe organizaron diferentes iglesias protestantes. En Inglaterra se organizó la iglesia anglicana, en Francia la iglesia calvinista, en Alemania la iglesia luterana, etc. Y estas iglesias fueron fortalecidas y desarrollaron un poderoso testimonio en su tiempo.
Yo conozco tus obras, le dijo el Señor, tu amor, tu trabajo, tu servicio. Realmente es un periodo asombroso. Sin embargo, en el transcurrir de las décadas, la fe inicial de estos siervos de Dios se fue apagando entre aquellos que le sucedieron. Y ya la iglesia empezó a entrar en un estado de latencia espiritual, llegando el momento en que Dios le envió un mensaje de reprensión a la iglesia protestante diciendo: tienes fama de que vives, pero estás dormida, estás muerta. Y a partir de este momento, lentamente, sin que nadie se percatara, las iglesias protestantes comenzaron a absorber los métodos, las doctrinas, los engaños de la Roma papal. Una obra de joyería del romanismo papal. Ahora ya sabemos que fueron los jesuitas que realizaron esta obra dentro del mundo protestante. Y comenzó simplemente con impulsar el descuido del estudio de la palabra de Dios entre las iglesias protestantes. Estas lentamente se apartaron de la Biblia, se fueron apartando de la verdad, se fueron acomodando al mundo y además fueron rechazando el mensaje de la verdad presente hasta el punto de constituirse en una copia, en una imagen de la Roma papal. Algunos autores a las iglesias protestantes la Roma protestante, porque son idénticas. Ejemplo, los romanistas enseñan el infierno, los protestantes también, con excepción de la iglesia adventista del séptimo día, por supuesto. Los romanistas enseñan el domingo, los protestantes también. Los romanistas enfatizan sus cultos en las formas. La música del órgano, las vestimentas de los sacerdotes, las pinturas, todo eso, las enormes catedrales, le dan una dimensión a la forma, pero no al fondo. Las iglesias protestantes hacen lo mismo. Enfatizan sus cultos en la forma y no en el fondo de la salvación. El romanismo papal se apartó de la Biblia y lamentablemente las iglesias protestantes están haciendo lo mismo. Roma se ha acomodado al mundo, las iglesias protestantes lo mismo. Y lo más espantoso de esta comparación entre la Roma papal y la Roma protestante es que la Roma se unió al Estado y usó los poderes del Estado para perseguir a los protestantes, aniquilándolos en diferentes matanzas. Asombroso, pero matanzas, hermanos. O sea, no es que hayan asesinado a una persona, miles de personas eran muertas en las calles de las capitales europeas solamente por el delito de ser acusados de estudiosos de la Biblia. Mire qué tremendo crimen, ser condenado a muerte porque estudia la Biblia. Pero así fueron las épocas del pasado, de la hegemonía de la Roma papal. Entonces, como la iglesia romana se unió al Estado y quieren unirse al Estado norteamericano, la Biblia anuncia que esto será
una asombrosa realidad, porque al momento que esta nación dice, que de esta nación se dice, le infundió aliento a la imagen de la bestia, indudablemente la palabra del Señor está denunciando que los Estados Unidos se meterán en temas religiosos, cuestión que no le compete. Porque no le compete a los estados definir qué es lo que se hace en los términos espirituales. Ese es un asunto de Jesucristo el Señor. Pero los Estados Unidos ceden a la presión de las iglesias protestantes. Entonces ahora el mundo protestante se transforma en la imagen de la bestia, y es la imagen de la bestia la que desarrolla la abominación desoladora. ¿De qué manera? Dice aquí, Apocalipsis 13:15, para que la imagen hable. ¿Y qué va a hablar la imagen de la bestia? ¿Va a decirnos que la Roma papal se equivocó al cambiar el día del reposo del sábado al domingo? No, mis queridos hermanos, va a imponer el domingo. ¿Qué va a decirnos? ¿Que Dios es amor? ¿Es esa su prédica fundamental? No, mis queridos hermanos, eso lo pueden decir de palabra, pero cuando enseñan el tormento eterno de las almas, la gente no cree en eso, porque la gente, aunque es mala, no puede entender cómo Dios puede castigar a una persona, escuche, eternamente en el fuego. Ni siquiera los incrédulos pueden creer eso, y lo creen ellos, que fueron los representantes de Dios en este mundo por 5 siglos. Y ahora nos salen con esta sorpresa de distorsionar el carácter de Dios, igual que la Roma papal, imagen de la bestia. Entonces, mis queridos hermanos, llega el punto en que se va a producir tal unión entre los perseguidores de los cristianos en el pasado y los cristianos del presente. Es un retroceso, es avanzar hacia el pasado, aceptar esta obra protestante. ¿Cómo pueden unirse a instituciones que mataron a sus hermanos en el pasado? Oiga, es que no son 1 millón de personas, ni son 10, son aproximadamente, conforme el estudio de los historiadores, 60 millones de personas. Más de 3 veces toda la población de Chile, quemada en las calles. No puede ser. Entonces, esta nueva Roma, la protestante, se esforzará por perseguir al ejército de Jehová. Y por cierto, la palabra del Señor nos dice que el ejército de Jehová es la iglesia. Y la iglesia que disiente del infierno, del domingo, de el énfasis en la forma del culto, del alejamiento de la palabra, la iglesia que disiente de echar por tierra la verdad y de negarse a no predicar las doctrinas satánicas, es la iglesia adventista del 7º día. Entonces, resulta evidente que este ejército de Jehová en el tiempo del fin serán los adventistas fieles. Bueno, abramos paréntesis. Es necesario reconocer que no todos los adventistas del 7º día son fieles con Dios. Obvio. Porque es fácil entender. Así como la Roma papal introdujo espías entre los protestantes, yo no tengo ninguna duda de que hará lo mismo con el adventismo del 7º día, hasta el punto que llegaremos en el pasado
dudar hasta de la gente que hemos amado, porque vamos a decir, bueno, pero ¿cómo este personaje puede hacer y decir esto? Este es un representante de Dios, un representante del jesuitismo. Asuntos asombrosos serán vistos en el futuro. Todavía no llegan, pero van a llegar. Las mismas estrategias que usó Roma con los protestantes serán las estrategias con las cuales tratará de captar y desviarnos a nosotros de la verdad. Pero hay algo cierto, hermano. Y me refiero a los adventistas fieles. Hay algo cierto. Nosotros no vamos a renunciar a la ley de Dios. Ni vamos a renunciar al sábado. Ni vamos a renunciar a las enseñanzas del santuario. Ni vamos a renunciar a la palabra de Dios. Ni vamos a renunciar al evangelio eterno, ni a la verdad presente, ni a las doctrinas de las Sagradas Escrituras. No daremos un solo paso atrás. Me refiero a los fieles. Pero como lo dije una de estas noches, se levantará Edom entre nuestras filas, hermanos de Jacob, que se alzará contra sus hermanos. Eso está en el porvenir. Todavía no mire usted con cara de sospecha, buscando entre nosotros quién va a traicionar la causa, porque solo el Señor lo sabe y a su tiempo lo dará a conocer. El asunto es que la imagen de la bestia no solo va a perseguir a la iglesia, sino que va a tratar de pisotear a las estrellas de Dios. Así lo dice Daniel 8, verso 10. Se alzará contra el ejército del cielo, la iglesia, y echará por tierra las estrellas de Dios y las pisoteará. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Daniel 12:3. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como estrella perpetua eternidad. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Los que enseñan la justicia, es decir, los que predican la justificación por la fe, predican la observancia de los 10 mandamientos y la obediencia y la sujeción completa de nuestra vida a la palabra de Dios. Entonces, la imagen de la bestia va a tratar de pisotear la experiencia de estos siervos. ¿Y de qué manera? Muchos de los siervos serán llevados a la cárcel. Otros, antes que termine el tiempo de la gracia, serán muertos por causa de la fe. Como ya tenemos en el adventismo centenares de mártires. Son poco conocidos los mártires adventistas. Pero no es porque no hayan mártires, es porque nosotros no conocemos la historia de nuestra iglesia. Pero suman centenares de muertos en todo el mundo. Querido amigo, estimada hermana, y también la imagen de la bestia, o comunidades cristianas protestantes que están en la apostasía, que rechazaron el sábado, rechazaron la Biblia, rechazaron el santuario, rechazaron el evangelio, etcétera, etcétera. Además, se alzarán contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesucristo el Señor. ¿Y de qué manera podemos alzarnos contra Cristo en el tiempo del fin? El Señor lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, y vamos gritando, Señor. No todos los que dicen eso entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí está la clave. La iglesia verdadera se sujeta a Cristo, haciendo la voluntad de Dios el Padre. ¿Y qué desea Dios el Padre? Simple, que guardemos sus santos mandamientos, que creamos en su Hijo amado, que guardemos la palabra de Dios, etc. Pero no solo blasfemará contra el príncipe, además dice aquí que se alzarán contra el continuo. Y el continuo, o tamid, es la obra intercesora que Cristo tiene en el cielo. ¿Y de qué manera lo hará?
nuevamente la imagen de la bestia se rendirá ante la bestia. Esto es lo más espantoso que pueda acontecer. Que las iglesias protestantes nuevamente queden bajo la tutela del imperio de la Roma papal y que la Roma papal les sirva de apoyo a las iglesias protestantes. ¿Y de qué forma entonces? Interrumpiendo la obra sacerdotal de Jesucristo, y las iglesias protestantes apoyarán el sacerdocio, comillas, que ellos llaman, pero no es así, sacerdocio universal del Papa. No, realmente doloroso. ¿Qué más harán las iglesias protestantes? Blasfemarán contra el santuario, porque el santuario, queridos hermanos, establece los fundamentos de nuestra fe. Escuche lo que dice la sierva de Dios con respecto al santuario. Dice, el santuario es la piedra angular de la fe adventista. Obvio que Satanás no quiere nada con el santuario. Y además de esto, la palabra dice, echará por tierra la verdad. Entonces usted comprende que cuando estas cosas comiencen a suceder, la venida del Señor está cerca. Está cerca. Como lo dice la mensajera del Señor en uno de sus escritos. Estamos en la ribera de la eternidad. Saquen la cuenta. ¿Están las iglesias protestantes abandonando el estudio de la palabra? Sí, Señor. ¿Se consolidaron las iglesias protestantes en aceptar el día domingo? Sí, Señor. ¿Aceptan las iglesias protestantes el tormento eterno de las almas en un fuego impetuoso llamado infierno por toda la eternidad? Sí, Señor. Y suma y sigue, y suma y sigue. O sea, ¿qué falta entonces para que se cumpla la plenitud? Falta simplemente que la Roma protestante le exija a su amigo, el Estado norteamericano, a la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, que dicte leyes religiosas que regulen nuestra libertad de conciencia, cuestión que el cielo se opone con toda su fuerza. No puede ser que haya leyes humanas que controlen su libertad de conciencia. Eso es ajeno al plan de Dios. ¿Y será que los Estados Unidos van a dictar leyes religiosas conforme a los eventos, mayoría de estos secretos? Los Estados Unidos están muy avanzados en las leyes dominicales, solo que hay una mano poderosa que los detiene en este momento, la mano del Señor. Y cuando el Señor retire su mano de estos poderes, entonces ellos quedarán libres para iniciar el tiempo de angustia, dictar las leyes dominicales, hacer de la iglesia objeto de execración universal y quitar el respaldo y la protección de las leyes para todos los adventistas del séptimo día. Llegamos al punto culminante de la abominación desoladora. Aquí está la línea separatoria en este momento. Falta que se dicten las leyes dominicales, de las cuales, insisto, están tremendamente avanzadas. Y de aquí en adelante, entonces, la venida del Señor es inminente. Sin embargo, mis queridos hermanos, entre que termina el tiempo de la gracia, que comienza el tiempo de angustia, contra este conjunto de leyes que dictarán los Estados Unidos contra la verdad, contra la Biblia, contra la Iglesia adventista,
falta un detalle más. El último detalle que forma parte de la abominación desoladora. ¿Cuál es ese último detalle que usted no puede perderse? Es mañana lo sabrá. Lo espero para mañana, mi querido hermano. Mañana estaremos estudiando cuál es el gran evento que falta para que Cristo venga en gloria y majestad. Y todo está escrito en la profecía de Daniel. Yo digo, hermano, bendito sea el Señor, que nos amonesta y nos advierte de estas cosas. Así que, si hubo un día en que usted desearía no haberse incorporado a estos análisis de la profecía, no es precisamente mañana. Mañana es el día más importante. Lo hemos dejado para el día sábado. Mañana a las 20 horas nos estaremos encontrando para analizar el último paso previo a la venida del Señor. Y quiero, por supuesto, mostrarle argumento que ya ese paso está tremendamente avanzado. Es impresionante, hermano. No se pierda lo de mañana. Muy bien, vamos a orar para pedirle a Dios bendiciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido denunciar en qué consiste la abominación desoladora en el tiempo del fin y cuál será el poder responsable de esa felonía inaceptable. Amado Señor, quiero rogarle, oh Dios, que usted envíe ángeles en torno a nuestras vidas para que nos cuiden, nos protejan, tal como lo promete su palabra, que sus ángeles nos llevarán en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra, que no tendremos temor del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de las pestilencias que andan en oscuridad, ni de la mortandad que en medio del día destruya durante el gran tiempo de angustia. Señor, sabemos que caerán 1000 a nuestro lado, 10.000 a nuestra diestra, pero usted no permitirá que a ninguno de nosotros nos toque el enemigo. Le agradecemos y le bendecimos por sus promesas gratificantes de protección, de bendición y de prosperidad. Por eso le ruego, Señor, que usted nos ayude a tomar decisiones para la vida eterna. Ahora es el tiempo oportuno, Señor, para abandonar el pecado, para dejar atrás las faltas de carácter no corregidas, para superar los vicios secretos, para, Señor, demostrar que le amamos y le adoramos con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro espíritu. En sus manos encomendamos esta causa. Bendíganos y ayúdenos. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén y amén.